Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 7. Adoren al Creador. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos una vez más al Momento de Crecer, el momento más feliz de la programación, aparte de la adoración, ¿verdad? Y de todo lo que sucede después. Pero este momento es donde estudiamos juntos la palabra de Dios. Y bueno, hasta ahora ya vamos a la mitad de este trimestre maravilloso que estamos hablando acerca del libro del Apocalipsis. Yo creo que desde acá, desde este punto, ya hemos notado que el libro del Apocalipsis realmente ya hemos perdido el miedo a ese libro, porque más bien es un libro de esperanza, es un libro de gracia, de amor, de un Dios que fue creador, que nos redimió y que también viene pronto a salvarnos. Amén. Pero también queremos darle un saludo especial a todas las madres en su día, especialmente a nuestra querida mamá que está aquí. Gracias y felicidades a todas las madres, que Dios les bendiga. Es un placer compartir con ustedes la lección en el día de hoy y estamos felices de tener a nuestro pastor Pedro aquí también. El pastor de los jóvenes en nuestra iglesia. Pastor, bienvenido. Gracias. Bueno, la lección de esta semana, que a punto vamos a comenzar y ya vamos a orar, nos habla acerca de ese Dios creador. Es necesario ir a los inicios, volver al Génesis para poder entender el final de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Así es, vamos a orar para comenzar a estudiar la lección. Nuestro Dios y Padre, en esta mañana, una vez más alabamos tu nombre por el privilegio de en tu día santo, el día que tú creaste, el sábado, Señor, estamos en tu casa adorándote en espíritu y en verdad. Bendícenos al estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, y una vez más quiero pedirte que si estás en tu casita puedas compartir esta transmisión. También recordarte que si por alguna razón todavía no tienes el folleto, todavía quedan lecciones, puedes descargarlo a través de nuestra página web www.losperegrinos.org. Y también, si te encantan estos programas, si te encanta estudiar la Biblia con nosotros, por favor, regálanos un like si te es de bendición estos temas. Bien, la lección se titula Adoren al Creador. Y es impresionante cómo el tema de la adoración es el eje central de todas las escrituras y de todo este conflicto cósmico que tenemos desde que se inició en el cielo, y será también al final de los tiempos el tema de la adoración. De hecho, el mensaje del primer ángel, la parte final, cuando dice, teman a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y el primer libro de la Biblia empieza con Génesis 1:1. Dios hizo los cielos y la tierra. Pastor Mili y nuestros amigos que nos están escuchando, adorar al Creador. ¿Por qué tenemos que volver al principio? ¿Por qué tenemos que ver a nuestro Dios como creador para poderle darle un sentido a estos últimos tiempos, el momento del juicio, al momento de la redención, al momento cuando Cristo Jesús venga a buscarnos? ¿Por qué la lección nos lleva al inicio, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra? Es interesante, Deilín, cuando leemos el libro de Apocalipsis encontramos una dinámica increíble. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, encontramos la realidad de que los tres ángeles predican un mensaje, dan un clamor final a la tierra. Adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, las aguas, todo lo que hay debajo. Y el ángel comienza a enumerar la realidad de un creador. Quiere decir que el último libro de Apocalipsis nos lleva una vez más al principio. Y una de las cosas que se resalta en el libro de Génesis, cuando leo el libro de Génesis, en el hebreo significa el baraj. Baraj en el hebreo significa poder de crear, existencia. Cuando Dios habla, cuando Él habla, las cosas traen existencia. La vida misma comienza a formarse. Y esto tiene una relación muy especial con Apocalipsis capítulo 14, inclusive todo el libro de Apocalipsis. Inclusive cuando leemos el libro de Apocalipsis, que lo estamos tratando, es un libro a veces que a mucha gente le asombra y le intimida, pero es un libro que yo te insto a leer, como decía Deilín, porque ese libro resalta la adoración y la revelación de Jesús. Y Mili, estábamos hablando detrás de cámaras, estábamos debatiendo de este importante tema de la adoración.
¿por qué adoración, Mili? ¿Por qué esa adoración? ¿Por qué Dios recibe adoración? Imagínate tú que yo estaba pensando que como los que creen en el proceso de la evolución, si este mundo surgió de la nada, es decir, surgió del azar, ¿qué sentido tiene adorar? Es correcto. Exacto. Ponte a pensar, ¿qué sentido tiene adorar? No tiene ningún sentido. Ahora, nosotros creemos en ese Dios creador, en ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, que te hizo a ti y a mí, que nos hizo todo. Si creemos en esto, realmente tiene sentido nuestra adoración, porque adoramos a ese Dios vivo, a ese Dios que vive y que reina y que permanece para siempre, Amén. que merece adoración, que merece nuestra adoración y nuestra alabanza, y que la acepta también, porque no somos dignos tampoco de adorarlo. Correcto. Pero ese Dios que creó todo, nosotros solamente porque es creador le adoramos. Exactamente. No, y nos encanta como la lección de esta semana y todo el libro de Apocalipsis, porque de eso se trata el estudio de este trimestre, nos invita a adorar, adorarle a Él. De hecho, lamentablemente en este mundo que hay muchas teorías, más que todo biológicas, científicas, que trata Satanás de usar esa teoría para colocar en la mente del ser humano de que fuimos creados al azar. Correcto. De que esto no fue creado por nada, que esto fue creado por un Big Bang, por una explosión, al azar, incluso la muy conocida teoría de la evolución, ¿no? Donde el hombre es la versión, digamos, mejorada de una raza animal. Pero precisamente Satanás quiere engañar y por muchos años ha tratado de conseguir engañar a muchas personas que creen en esta teoría, perdiendo de vista realmente al principio, al Dios de creador, al Dios que creó. Y fíjate cómo nos lleva esta idea, esta mentira de idea, a cómo es un trasfondo cuando se trata del último tiempo. Porque al creer en esa teoría, Pastor y Mili, al mismo tiempo estamos desechando los dos pilares fundamentales que tiene el momento de la creación. Correcto. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales? El día del santo sábado. Correcto. Y también el matrimonio. Exacto. Fíjense que el Satanás, al querer colocar en la mente de la humanidad la falsa teoría de la evolución y poner a un lado que tenemos a un Dios creador, que todo lo que existe porque Dios nos creó, entonces también automáticamente pone a un lado lo que es el pilar del sábado y el pilar del matrimonio. Y por eso que hoy día vemos que ahora hay otro día de la semana que muchas religiones, que muchas denominaciones quieren colocar, inspirados por el mismo padre de la mentira, Satanás, y también la degradación de la familia. Así o sea, no es coincidencia, familia. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles es tan fundamental y tan urgente. Él dice, adore a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es decir, es necesario ir al inicio, recordar que no somos creados al azar, que no somos la evolución de una raza animal, sino que fuimos creados por el mismísimo Dios, que también vino a morir por nosotros y que también viene a buscarnos. Sí, es muy interesante eso. Y mientras estudiaba la lección esta semana, me llamó mucho la atención y me hizo pensar y meditar, bueno, cómo en medio de tribulaciones, en medio de situaciones que podemos pasar por este mundo, podemos adorar a ese Dios. Y en la lección hacía énfasis en cómo Juan es nuestro compañero en las tribulaciones. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Y allí en esa isla, Juan, mientras adoraba a Dios, recibió visiones de esperanza. No, y hay que que le dan sentido a nosotros, que nos ayudan a todas estas visiones que se fueron escritas en el libro de Apocalipsis. Todas esas cosas que hemos aprendido en este estudio de estas lecciones, nos dan esperanza para aceptar ese creador, para adorarlo y si es preciso, cómo adorar en medio de las tribulaciones. Porque sabemos que hay sentido, que hay alguna esperanza, que hay algo diferente. Juan se encontraba en la forma más diminutiva que un ser humano se puede encontrar, aislado, fuera de sus parientes, fuera de las personas que conocía, en una celda en oscuras. Y esa celda oscura se convierte en la adoración del cielo. Jesús mismo, la revelación, se le revela a Juan. Por eso es que Juan, cuando escribe, dice Juan, he aquí que yo vi, he aquí que yo escribo, he aquí que yo estoy escribiendo. Juan no fue algo que escuchó, Juan no fue algo que le dijeron, Juan lo toma de primera mano. La revelación, Cristo Jesús, se le revela a Juan, le define el principio de adoración, le dice yo soy el alfa y el omega, también le dice mira Juan, estas son las cosas que han de pasar, escribe. Exacto. Y Juan escribe estas cosas que han de pasar. Por eso es que hay una connotación muy estrecha entre el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis.
Adelante. No, pastor, y resaltando lo que acaba de decir, hay que recordar por qué Juan llegó a esa isla de Patmos. Lo dice, le puedo compartir, Juan 1:9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. De hecho, exactamente. Fíjense lo interesante como el mensaje de los tres ángeles nos insta a dar el mensaje nosotros que somos sus mensajeros. Lo estudiamos en lecciones anteriores. Nosotros, tú y yo, la iglesia, está para ser mensajeros de ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Teman a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y ese era el mensaje que Juan estaba dando. Pero ¿qué se ganó por eso? Se ganó el desprecio, alejarse de su familia y fue llevado a esa isla, que era una cárcel, he estudiado que era una cárcel para personas de repente que estaban Los excluidas. malhechores más malos, las Exacto, personas estaban con los rodeados. crímenes peores. Entonces, eso nos deja una enseñanza clara, que cuando nosotros acudimos a Jesús, él mismo lo dijo, no te garantizo nada en este mundo, vas a tener tribulaciones, vas a tener sufrimiento a causa de mí, pero bienaventurados si eso te está pasando por causa de mi nombre, porque, ¿sabes? Lo maravilloso de todo esto es que Dios nos promete que cuando le aceptemos va a ser una vida de éxito, pero sí nos promete que Él va a estar con nosotros. Amén. Que Él va a ser nuestro compañero, como dice, un compañero en la tribulación. Me encanta la nueva versión internacional, que dice un compañero del sufrimiento. Así es Jesús con nosotros. Daylin, y ese mismo creador, como estás diciendo ahí, ese mismo creador nos llama la atención que la lección tenía una parte de un día que estudiamos, que ese mismo creador, ese Dios que te hizo a ti y a mí, que creó tantas cosas hermosas, que creó el sol, y pudimos estudiar durante la lección el límite que tiene hasta dónde llega el sol. Todas esas cosas estudiamos. Ese mismo Dios se preocupa por ti y por mí. Hay un versículo que me llamó mucho la atención, Isaías 43:1, que dice, pero ahora así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Así Amén. es. Me encanta lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo en su primer viaje exhorta a la iglesia, dice, le estaba dando ánimo a su iglesia y le dice, Hechos capítulo 14, 22, confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Amén. Así que, querido amigo, querida amiga, si tú estás pasando un momento difícil en tu vida a causa de tu fe, a causa de haber aceptado a Jesús, de hacer las paces con Él, alégrate. Porque como dice ese versículo, para poder llegar al reino del cielo es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, las tribulaciones, las pruebas forman nuestro carácter, familia. Más que el sufrimiento o el dolor que nos pueda causar algún problema actual, no lo veas el ¿por qué lo estoy pasando? Más bien ve el para qué lo estoy pasando, porque toda nuestra vida tiene un propósito y precisamente el oro es pasado por el fuego para ser pulido. Así que no solamente nuestro Dios se contenta con crearnos y sustentarnos, sino también que quiere hacernos nuevas criaturas. Quiere que nosotros seamos transformados cada día. Qué grandioso Dios el que tenemos tú y yo. En el libro, haciendo alusión de Lynn a lo que decías, en el libro de Pedro encontramos diversas exhortaciones a fortalecernos en la fe. En el libro de Santiago también encontramos que la prueba es necesaria. La prueba es necesaria. La prueba nos lleva a adorar. La prueba nos lleva a venir delante de Dios con corazones contrictos, corazones rotos, con los diversos problemas que pasamos. Venir delante del Creador a decirle, yo existo por ti, mi vida te pertenece, todo quien soy es tuyo y yo necesito que tú estés conmigo, que tu espíritu camine delante de mí, que tú me levantes por las nubes, porque yo solo no puedo. En el momento que tú comienzas a entender tus limitaciones, vas a comenzar a entender que solamente dependes de Dios. Así es. Sin Él no puedes hacer nada. Y una de las cosas que pasa desde el principio del conflicto cósmico es un Dios que exige, alguien que exige adoración, llamado Satanás, Lucifer, y el otro que le adoran por amor. Y ese es el gran conflicto que está pasando en todo el mundo entero, donde todos los universos no caídos y los caídos nosotros observamos y cada día luchamos. Por eso dice las Escrituras que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es con las potestades del maligno que no vemos. Así es. Y entonces la invitación es adorar al
al Creador. Me llama la atención, la creación revela a ese Dios. La creación, de hecho, cuando vemos todo lo que Dios hizo en 7 días, es impresionante como a nivel microscópico, y también a nivel macro, ver las estrellas, los astros, nos lleva a adorarle. Porque uno, de hecho, hay historia, la lección habla en la parte final de muchos astronautas que pasaron mucho tiempo allá viendo y contemplando las constelaciones, siendo ellos científicos. Y al final dijeron que era imposible dejar de creer y en adorar a Dios. ese Dios. Es impresionante. Es impresionante. Una de las cosas que me llama la atención, chicas, es un Dios que es inmanente. ¿Qué es la inmanencia? Me llama la atención que los teólogos utilizamos mucho esto en el contexto histórico crítico para definir ciertos momentos en la Biblia, ciertas pautas en la Biblia. Y la inmanencia significa que todo lo que Dios hace es por Él y para Él. O sea, todo lo que Dios crea tiene sentido. Lo que existe, la trascendencia de las cosas creadas, todo está basado en Él. Es un Dios trascendental, un Dios que no tiene principio ni final. La inmanencia significa todo es sostenido por Él y pasa por Él. Y aún esa creación en la naturaleza, en los animales, le rinden gloria, le adoran. No, y de hecho Romanos 1:20, lo estaba buscando, si me lo puedes buscar allí. Antes de leer Romanos 1:20, que lo voy a buscar mi querida Mili, es impresionante cómo se relaciona el evangelio eterno, que es Jesús, lo vimos en las lecciones anteriores, con la creación, porque por él, lo que acaba de decir, fueron creadas las cosas. De hecho, al principio era el verbo. Se lo puedes buscar, pastor. Correcto. El principio era el verbo y el verbo era Dios. Ajá. Y por él fueron creadas. Es decir, que el mismo Jesús fue el que hizo la creación y es el mismo Jesús que se entregó a sí mismo para salvarnos. Correcto. Y es el mismo Jesús de las buenas nuevas, del evangelio eterno. Por eso es la relación entre creación, Jesús, quien hizo las cosas, y salvación, que es por Él mismo, que murió por nosotros para poder ser redimidos y salvados. Por eso, el mensaje de los 3 ángeles nos llevan automáticamente a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, a ir al principio, porque si nosotros olvidamos nuestro fundamento de la fe, que es Cristo Jesús, quien por Él fueron creadas todas las cosas, también entonces desechamos ser redimidos por Él, la salvación. Es que no tiene sentido que te diga, tienes que adorar. Ese mensaje no tendría sentido, si, como dijimos al principio, si no hubiese existido la creación. Aquí me está mandando a adorar, dice, al creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Chicas, saben que me llama algo la atención y pensaba en esto el otro día. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de identidad. Porque cuando el pecado llega a través de Adán, la raza humana, aun que Dios es misericordioso y pueden comunicarse con Él a través de los sacrificios, Moisés, los patriarcas, poquito a poquito, esporádicamente perdimos la identidad. Llega el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis y le dice, adoren, usted mira la identidad, mira el porqué de la adoración, mira para qué ustedes fueron creados, mira, y comienza a crear una identidad en el remanente, en el pueblo de Dios que prepara camino para la venida de Cristo. Amén. Y eso es una realidad viva que pasa en el mensaje de los 3 ángeles. Los 3 ángeles devuelven identidad. Los 3 ángeles nos recuerdan, nos exhortan a que nosotros adoremos al Rey que vive por los siglos de los siglos, porque todo lo que somos nosotros está en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Nos lleva a nuestros inicios, nos lleva de donde venimos, a dónde vamos. De hecho, en la creación podemos ver, mis queridos amigos, el poder invisible de Dios. De hecho, Romanos 1:20 ya lo tienes. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. O sea, eso nos lleva a decir, wow, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible en tu vida que Dios no pueda solucionar? Si el mismo Dios que hace de la nada, de hecho, nosotros podemos crear, pero con ciertos recursos. Aquellos que de repente hacen videos, tienen recursos para hacerlo. Aquellos que hacen el lienzo porque tienen recursos para hacerlo. Pero el Dios es un Dios creador de la nada. Él simplemente con su palabra dice y son hechas las cosas. Entonces, en la creación vemos, como dice Romanos 1:20, se ven los atributos invisibles de Dios, ese poder, esa divinidad, ese eterno poder. De la misma manera, Dios puede obrar en nuestras vidas. Es que ese mismo Dios que desató todo ese poder infinito para crear este universo,
desata todo ese poder infinito para librarnos nosotros de las fuerzas del mal. Por eso, Qué gran esperanza. ese es el punto donde, por eso la elección nos lleva a ese Dios creador. Cuando uno comprende ese poder, esa fuerza de crear, podemos entender que para Él no hay nada imposible. Podemos creer que por más bajo que podamos haber caído en el pecado, que por más bajo que pueda estar una persona, el poder transformador de Dios, ese poder creativo que creó las cosas, también nos puede hacer una nueva criatura. Amén. Cuando una persona acepta a Jesús, me encanta, Delin y Mili, cuando una persona acepta a Jesús, Jesús habla existencia en esa persona. Es correcto. Pone vida en esa persona, hace que esa persona recobre la identidad y el sentido de quién esa persona es. Cuando esa persona acepta a Jesús y dice, ¿sabes qué? Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Jesús pone identidad en esa persona, hace que esa persona recobre la identidad. La Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, haciendo referencia a los mensajes de los tres ángeles, el Romano 1:21 dice claramente que ellos decidieron hacer cosas por ellos mismos, habiendo conocido, no le glorifican, no le dan la gloria, sino que ellos se hicieron vanos en su conocimiento, en su propia concupiscencia, razonamiento, y decidieron seguir sus propios deseos. Y su corazón fue entenebrecido, como dice el Romano. Entenebrecido. Más sin embargo, aquí viene Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, y dice, espérase, vuélvanse atrás, volvamos atrás. Y me llama la atención en el próximo día, miércoles, el Evangelio, Juicio y Creación. Delín, eso está poderoso. Exacto, por lo que venimos hablando, ¿no? Como el Evangelio, que es Cristo Jesús, Evangelio, buenas nuevas, Jesús. Cuando, de hecho, lo estudiamos en las lecciones anteriores, es Jesús. Y en el juicio, para estar frente al juicio, lo único que nos da esperanza es el Evangelio. es Jesús. Y Exacto. la creación fue creada ¿por quién? Por Jesús. Así que Jesús es el centro de todo, querida familia. El centro desde el principio al final, desde las buenas nuevas, desde el momento del juicio, cuando estemos frente a ese juicio, y también desde el momento mismo cuando Él creó este mundo. Ahí cobra, y quería leer este versículo que estás diciendo eso, ahí cobra vida, Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que sin ninguna duda, los que están en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos que temer al juicio porque no hay ninguna condenación. Correcto. Romanos 8:1 es la declaración sincera de un Dios que quiere salvar y se esmera por salvar a todos para que nadie se pierda. Amén. Ahora, cuando comienzo a entender el Evangelio, comienzo a entender que Cristo es la razón de mi salvación. Así es. Una vez que entiendo que Cristo es la razón de mi salvación, lo acepto, lo llevo en mi vida, ahora puedo estar en el juicio sabiendo que Él está delante de mí intercediendo. Dice Apocalipsis en el capítulo 20-21, está hablando claramente y dice, todos los que están en el libro de la vida del Cordero, todos los que están en el libro de la vida del Cordero han entendido que no hay condenación para ellos porque han aceptado a Jesús. Y eso me lleva a darme cuenta de que la adoración sincera ahora que yo estoy adorando a Dios se basa en una experiencia viva con Él porque Él se entregó por mí, porque Amén. me amó. Evangelio, revelación de Jesús. Juicio, estoy en Él, no hay condenación Amén. para mí porque le amo, ahora le adoro por todo lo que Él hizo por mí. Amén, Y amén, amén. de hecho, me encanta, busquen el versículo, no me acuerdo, que dice, de sábado en sábado adoraremos a Dios. Isaías. Fíjense lo impresionante que es el asunto de la adoración desde el principio hasta el final. Que el mismo Dios nos manda a través de sus ángeles, de este mensaje de los tres ángeles, de que le adoremos, de que aprendamos en esta tierra a adorarle. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Amén. De sábado en sábado estaremos adorando a ese Dios. Y es por eso los sábados, familia. Por eso es uno de los pilares, como decía al principio, de la creación. Hay dos pilares fundamentales, lo decíamos al principio, que es el sábado y el matrimonio. Por eso que Satanás ha querido destruir esos dos pilares, porque él ha querido destruir a esa idea de nuestro Dios creador, porque sabe que ese es el fundamento de nuestra fe. Por eso que cada sábado nosotros estamos acá para adorarle. Y tú también en tu casita para adorarle. No es otro día, es el día sábado. Satanás ha querido colocar otro día de la semana, pero Dios desde la creación lo dijo bien claro. Él agarró el séptimo día, lo santificó, lo bendijo y lo apartó para Él, para adorarle. Así que es muy importante. Y la familia también es uno de los pilares donde recordamos a ese Dios creador. La familia entre hombre y mujer, varón y hembra lo hizo, no de otra manera. Tampoco es
rejuntarnos como muchos tienen de costumbre, que prefieren probar antes de llegar a ese paso. No, familia, el matrimonio es sagrado, así como el sábado es sagrado, así como nuestro Dios es sagrado, quien creó las cosas. Amén. ¿Sabe? Si hay algo que quiero que te quede claro, es que el mismo Dios de los comienzos es el mismo Dios que va a estar con nosotros en el fin de los tiempos. Amén. Dios está con nosotros. De hecho, Hechos 17:28 dice, porque por Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de nuestros poetas dijeron, linaje suyo somos, lo que decías tú al principio de la inmanencia. Dios está con nosotros, es un Dios que nos creó, pero nos ama tanto a su creación, nos ama tanto a nosotros que Él está junto Amén. a nosotros y estará también en los últimos tiempos de este mundo, en los tiempos finales de este mundo. Así es. Él promete estar con nosotros, hacer una obra en nuestro corazón, de así como creó el universo, creó el mundo, crearnos, ser una nueva criatura, crear un nuevo corazón, transformarnos y moldearnos. Y ese mismo creador de Eileen y Pastor y todos los que nos están escuchando fue el que fue a la cruz para redimirnos. Amén. ¿Cómo nosotros no hemos de adorarle a ese Dios tan grande y poderoso, que aún después de haber caído en pecado, haber sido todo, dio su vida para venir y morir por cada uno de nosotros? Y me gusta leer este versículo de Mateo 27:46, que ese mismo que nos creó, que se dice en Juan 1:1-3, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, hablando de Jesucristo. Ese mismo creador fue el que exclamó en la cruz, dice, como a la hora novena. Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elit, Elit, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es. Él sintió la separación, porque el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Y Jesús sintió esa separación y por eso exclamó en ese momento. Ese mismo que gritó eso, que dijo eso, es nuestro Dios creador. Amén. Resumiendo eso que acaba de decir, podríamos decirlo en esta frase. Nuestro creador es también nuestro redentor. Amén. Y qué verdad tan asombrosa. Saber esto, mis queridos amigos, hermanos que nos escuchan, saber que nuestro creador también es nuestro redentor, es una verdad tan asombrosa que nos lleva a responder, ¿cómo podemos adorarle a eso? ¿Cómo podemos adorarle? Sabes que el tema de la adoración me trae a la mente. ¿Ustedes se acuerdan cada vez que Jesús o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se le aparecía a alguien? La primera cosa que la persona hacía era ¿qué cosa? Un sacrificio. Adorar. Adorarnos. Inclinarse. Se inclinaba delante de esa deidad. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Esa es nuestra identidad. Cuando Jesús se le aparece a Juan, Jesús es la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis habla de adoración y de Jesús, su revelación. El ángel se le aparece a Juan. Juan se postra. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Recuerdan esa parte? Dice, no me adore. Yo solo soy un consiervo. Adora. Ajá. O sea, el ángel redirecciona Adoración. la adoración al Creador que todo lo puede. Porque Juan se sentía anonadado, se sentía lleno, decía, aquí está la presencia, aquí está. Y me hace pensar en el libro de Juan, capítulo 19, el verso 16, dice, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visible e invisible que no vemos, sean tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué poderoso es nuestro Dios. Es que la adoración tiene que ver con la naturaleza misma de nuestra existencia. Está dentro de nuestros genes. Por eso que el ser humano siempre trata de adorar algo. Exacto. Trata de adorar a veces a su trabajo, al dinero, hasta a sí mismo. Y nosotros tenemos que tener una relación tan linda con ese Dios, conocerlo tanto, que eso nos lleve a adorarlo. Y familia, que nuestra adoración sea contagiosa. Esta semana estuve mirando un video que me llamó profundamente la atención. Un grupo de jóvenes cristianos iban en un avión y de pronto un joven se paró y dijo, vamos a adorar a Dios en aquel avión muy lleno de personas. Y empezó a cantar, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Wow. Y empezaron a adorar. Y fíjense qué tremendo, la adoración es contagiosa. Muchas personas en aquel avión de pronto estaban todos adorando a Dios. Yo casi lloro cuando miré ese video Poderoso. porque esos jóvenes estaban adorando a ese Dios porque tienen una relación linda con Él, porque no tienen miedo a adorarle, porque no tienen miedo a hablar de Él. Y que tú y yo en el día de hoy no tengamos miedo a adorarle.
No tengamos miedo a hablar de Él, porque si lo confesamos delante de los hombres, Él también nos confesará delante de nuestro Padre en aquel día. Los grandes personajes, para ir finalizando, como Juan, que estuvo en la isla de Patmos, no tuvo miedo de adorar. Y por hacer eso, cayó en la cárcel. Muchos de nuestros grandes pioneros también no tuvieron miedo de ir a predicar. Tú y yo tenemos ahora muchos recursos para hacerlo. Tal vez en nuestro círculo de amigos, nuestros compañeros de trabajo, usando nuestras diferentes plataformas digitales. Pero, ¿saben? El llamado que nos hace hoy Dios a través de esta lección es de adorarle y de expresar al mundo cuán grande es Él. Ese mismo Dios que sabe la cantidad de que hay en tu cabello, ese mismo Dios que nos creó, ese mismo Dios que abrió el mar rojo, que alimentó a su pueblo en el desierto, que hizo caer maná del cielo, ese mismo Dios creativo está dispuesto a transformar nuestras vidas, está dispuesto de ir contigo, de llevarte a la mano para que te prepares para su pronto regreso. Amén. ¿Quieres tú prepararte? ¿Quieres tú adorarle en este día santo, sagrado, sábado que Él ha escogido como recordatorio de que Él es nuestro creador? Si es así, coloca ahí en el chat: yo quiero adorar a mi Dios creador, yo quiero adorarle a aquel que hizo los cielos y la tierra. Escribe en el chat y no te dé miedo de anunciarlo al mundo, de decirlo por los cuatro vientos, porque tú y yo vamos a recibir muy pronto ese Dios creador que viene a las nubes. Pastor, una oración final para todos nosotros que nos hemos llenado de amor. Yo sé que ustedes que allá en casita, Mili, nos hemos gozado con el estudio de esta lección. Amén. Adora al Creador y hoy sábado le estamos adorando. Una oración final para todos estos adoradores. Oremos. Padre, te damos gracias porque la adoración es el principio de la eternidad. Te pedimos, Señor, que seamos adoradores sinceros. Así como te levantaste en la cruz, Señor, y moriste por nuestros pecados para darnos eternidad a tu lado, asimismo permite que ese deseo nos mueva a adoración y que si hay algo que le estamos dando adoración, Señor, lo pongamos a un lado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website www.losperegrinos.org.